Buen día, bienvenidos a este video. Hoy exploraremos un capítulo oscuro de la historia de Guatemala a través de las voces de quienes vivieron el conflicto armado interno y que se extendió desde 1960 hasta 1996. Este periodo dejó profundas huellas en la sociedad guatemalteca y sus consecuencias aún resuenan hoy en día. Para entender la historia que vamos a escuchar, es importante saber que el conflicto se originó en un contexto de desigualdad social y económico. La reforma agraria de Jacobo Arbenz en 1952 y posterior el golpe de Estado en 1954. Esto marcaron el inicio de una lucha que se intensificó a lo largo de las décadas, resultando en un ciclo de violencia y de represión. La década de 1960, Guatemala estaba enmarcada por una serie de crisis política y social. Tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954, en un golpe de Estado apoyado por la CIA de Estados Unidos, el país pasó por una serie de gobiernos militares autoritarios que no lograron resolver las tensiones sociales ni mejorar las condiciones económicas de los sectores más empobrecidos. En los años 1960 y 70, varios grupos guerrilleros de izquierda surgieron en Guatemala. Ejército Guerrillero de los Pobres, fundado en 1960, era uno de los grupos más activos y tenía un enfoque marxista. Organización del Pueblo en Armas, establecido en 1962, tenía un enfoque más centrado en la lucha popular y campesina. Estos grupos buscaban una transformación radical del sistema socioeconómico y político de Guatemala. A menudo utilizaban tácticas de guerrilla para enfrentar al gobierno. Ahora que ya les conté un poco de la historia, nos centraremos en los relatos personales, a través de una entrevista realizada a una persona que vivió el conflicto armado interno desde la capital. Escucharemos cómo se vivió el conflicto en la ciudad y en el interior del país. Se vivió con terror. Constantemente se escuchaban matanzas. Muchos catedráticos y amigos fueron asesinados. Las autoridades implementaban controles, habían toques de queda y se perseguían a quienes parecían sospechosos. En el interior la situación era peor. Las aldeas completas eran arrasadas y los campesinos estaban atrapados entre el ejército y los guerrilleros. El general Ríos Montt utilizó la política de tierras arrasadas. La idea era eliminar a quienes apoyaban a los guerrilleros. Recuerdo la masacre de las Cruces en Petén, una de las más impactantes que dejó en mi vida. Las historias de personas y relatos son solo una parte del legado del conflicto armado interno en Guatemala. Entender estas vivencias es esencial para construir un futuro más justo y para honrar a las víctimas. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Los invito a seguir explorando y aprendiendo sobre la historia de Guatemala.